en cuanto a los medios que el Señor ha ideado para la salvación de aquellas personas que Él ha salvado y vas a salvar. Lo primero que nosotros vemos en las Escrituras es que el Señor mandó a que se le predicara el Evangelio a todas las criaturas. Eso lo podemos ver en Marcos 16, de 15 al 16. Vemos ahí claramente que el Señor Jesús mandó a sus discípulos a que ellos vayan y por todo el mundo y que predicaran el Evangelio a todas las criaturas. El que creyere y fuera bautizado sería salvo. Esas son verdades que nosotros no podemos negar, porque no es un invento de una persona que quiso decir algo agregándoselo a las Escrituras, sino es algo que es real y que está en las Escrituras. El medio que el Señor ideó para alcanzar a las personas que Él iba a salvar era por medio de la predicación del Evangelio. Pero también vemos en las Escrituras que los que son escogidos para vida en Cristo, estos serán salvos. Entonces vemos aquí que la Escritura también habla de una elección. Entonces no podemos nosotros negar nada de lo que dice las Escrituras. Podemos ver, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, que dice claramente, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto es tan cierto como también el Señor mandó a que se predicara el Evangelio a todas las criaturas. Entonces no podemos negar ninguna de las dos cosas. Ahora, vemos también en el capítulo 14 de en el versículo 14 de este versículo, que dice claramente también: a los cuales os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios Él eligió a lo que Él iba a salvar. Porque eso es lo que dice literalmente las Escrituras acá. Pero el medio, la forma que Él ideó para alcanzar a esta persona que Él iba a salvar era mediante la predicación del Evangelio. Si no hay predicación del Evangelio, ¿cómo se puede alcanzar a la persona que Dios ha ideado o que Dios ha elegido? Si Él mismo creó todo el medio para que así sea. Entonces, yo creo de que entrar en una controversia de que si se debe predicar o no se debe predicar el Evangelio por medio de que el Señor lo haya elegido, yo creo que es ir en contra de lo que dice las Escrituras. Yo creo que las dos cosas se deben poner en práctica. Se debe tener en cuenta las dos cosas. No negar ninguna de las cosas. ¿Por qué? Porque si niega una y le da crédito a la otra, está negando algo que el Señor ha establecido, aunque le dé crédito a otra cosa que el Señor le haga establecido. Todo lo que dice el Señor es verdad y tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, otra cosa que quiero aclarar: la creencia de que la gracia soberana de Dios hace nula la oración por los pecadores, porque hay quien dice de que si la gracia soberana de Dios es todo lo que necesitamos para alcanzar la salvación, ya ni tan siquiera hay que orar por aquellas personas que aún no son salvas. Y lo que dicen estas cosas, que de la gracia que hace nula la gracia soberana de Dios,
el orar por los pecadores, el celo por el Evangelio y los misioneros, el hacer una sincera invitación a todos los hombres. Hermano, yo creo que lo que niegan que estas cosas deben de hacerse para llegar a las personas que el Señor va a salvar, están equivocados, porque en ninguna parte de la Escritura vemos que se niegue. Más bien, cuando vemos a los apóstoles y al mismo Jesús, cuando ellos se dirigen a los pecadores para que se arrepientan, prácticamente les suplican a ellos que se rindan ante el Señor. Yo creo, hermano, de que de tener en cuenta estas cosas como algo que es lo que debemos de hacer para llegar a las personas que aún no conocen a Cristo. Si tenemos esto como algo que es lo que debemos de hacer, no orar, no predicar, no tener en cuenta que nosotros estamos llamados para eso y estamos usando el argumento de que la gracia de Dios no permite que esto sea porque solamente la gracia de Dios nos alcance, yo creo que están equivocados. Ahora, en cuanto a la gracia de Dios, hermano, la gracia de Dios es algo que nosotros no merecemos. Yo no merezco que el Señor haga hecho por mí todo lo que ha hecho, pero Él lo hizo por su gracia. Y por su gracia es que yo respiro, por su gracia es que yo ahora soy una nueva criatura. Por su gracia el Señor transformó mi vida, hizo de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. No porque yo tenía algún mérito que mereciera tal cosa. Entonces yo creo que sinceramente nosotros debemos tener en cuenta que la gracia de Dios es la única que ha hecho posible que nuestra vida hoy día sea diferente y que por medio de ella podamos darle gloria y honra a Dios con nuestras vidas y con todo lo que nosotros hagamos, solamente por su gracia, no por ningún mérito que nosotros hayamos agregado para que así sea. Yo espero que estas cosas queden claras en sus mentes y en sus corazones, y el Señor sea glorificado en sus vidas, en toda su manera de vivir.